Kaixo, ayer os llegó un email parecido a este, donde se os informaba de que hasta ahora habéis sido alumnos y alumnas de Antzerki La Bea y que a partir de ahora que seréis de Rentería Musical. Os informábamos también que nosotros utilizamos el programa INICA para hacer pues las matrículas, para ver las notas, para cuando pues no podéis venir a clase para informarle al profesor o a la profesora de que no podéis venir, etcétera, etcétera. Y luego veréis cómo un poco más abajo de este email que os mandábamos a cada uno un usuario, en este caso es Famoinch 10, un usuario y un link para que pongáis una contraseña, pues para que no se os olvide de dar en adelante para poder entrar en el programa INICA. Tenéis que clicar en este link y aquí, como veis, os aparece esta pantalla y aquí tenéis como usuario Famoinch en este caso y tenéis que poner una contraseña que os acordaréis y no se os olvidará para poder entrar en el programa en vuestro perfil. Yo estoy poniendo uno, por ejemplo, y le daremos a cambiar contraseña. Si el curso que viene queréis seguir siendo alumnos y alumnas de teatro de Antzerki, no tenéis que hacer absolutamente nada más. Tenéis que quedaros con la contraseña esa, con el usuario y no tenéis que hacer absolutamente nada más. Si el curso que viene ya queréis daros de baja en teatro, no queréis seguir con el teatro o queréis cambiar de disciplina, queréis pues coger danza o queréis coger algún instrumento musical o lo que sea, entonces sí tendréis que entrar aquí en INICA y os aparecerá esta otra pantalla. Una vez que estéis aquí, esto ya es vuestro perfil dentro del programa INICA, es donde tendréis toda la información en lo referente a lo que estáis estudiando, pues puede ser Antzerki o en caso de que cambiéis de instrumento, pues cojáis algún instrumento o cambiéis de disciplina con danza o lo que sea, pues aquí tendréis toda la información. Tendréis la información de la asignatura con los profesores, las notas parciales, las de cursos anteriores, curso actual, las faltas, pues en caso de que tengáis que informar al profesorado de que no podéis venir, tenéis ahí las faltas, mensajería, bueno, todo esto es vuestro perfil dentro del programa INICA, pero en este momento nos centraremos aquí en mis gestiones. Aquí tendréis que clicar en matrícula y como os he dicho antes, aquí os aparecerá solo las dos opciones, una la de añadir nueva asignatura en caso de que queráis ser, aparte de alumnos o alumnas de teatro, que queráis hacer danza o que queráis coger algún instrumento, tendríais que darle a añadir nueva asignatura y en caso de que el curso que viene no queráis seguir siendo alumnos de teatro, tenéis que daros de baja de la asignatura. Es lo único que tenéis que hacer. En caso de que queráis seguir el curso que viene siendo alumnos o alumnas de teatro, no tenéis que hacer más que coger la contraseña, poner contraseña nueva y esperar a que os llegue otro email y en ese segundo email que os mandaremos ya os daremos las informaciones oportunas para que tengáis que hacer la matrícula. Venga, va, mila esker.